ocular, entre otras serie de dolor crónico. ¿En qué situaciones puede estar recomendado el consumo esporádico de cannabis? O cómo podemos verlo también sin prejuicio y de una manera también flexible y adaptada a cada contexto particular. Claro, es muy interesante porque precisamente el debate un poco yo creo que va por ahí. Como decía, la planta de marihuana tiene 100 cannabinoides distintos y es probable que se puedan extraer funciones de algunos de ellos útiles para la medicina. Ahora, muchas veces el problema del debate está en que, claro, o hablamos de medicina o hablamos de fumarse un porro para pasar el rato. Y hablamos de medicina o hablamos de fumar un porro. Porque claro, si los cannabinoides funcionan, pues es como decir que, bueno, yo es que me tomo un bote de pastillas con aspirinas, frenadol, ansiolítico y no sé qué, y bueno, yo es que eso me lo tomo por las tardes porque es bueno, ¿no? Pues hombre, a lo mejor alguna de esas medicaciones es buena, con unas dosis, con unas pautas, en unos periodos concretos, etcétera, etcétera. Y fumarte el ibuprofeno o fumarte la sustancia va a añadir una serie de alteraciones como el propio consumo, la toxicidad, el riesgo de cáncer, etcétera, etcétera. Entonces, el debate, efectivamente, yo creo que hay posibilidades interesantes con el CBD, posiblemente, y hay muchos cannabinoides por ahí que hay muchísima investigación por hacer, y yo soy de los que creo que es posible que se encuentren utilidades médicas. El riesgo está en la poca, como decía antes, la poca fineza que tiene, y eso puede llevar a un bluff, que al final sea una medicación con muchos efectos secundarios desagradables, y eso puede hacer que a lo mejor esas medicaciones, pues para casos, por ejemplo, oye, pues como una persona que tiene un cáncer terminal, pues hombre, creo que el último menor de los problemas es que genere unas consecuencias, ¿no?, a largo plazo. En situaciones graves o situaciones de esa necesidad, pues a lo mejor eso tiene un sentido. Claro, ahí decir o recomendar fumarse un porro, pues hombre, ahí yo puedo entender por qué alguien dice pues, que una persona con cáncer terminal se fuma un porro. Puedo entender perfectamente. Tiene muchos de los efectos, la relajación, reduce el dolor, etc. Ahora, que eso pase a ser una recomendación médica es un poco rara porque tiene consecuencias negativas muchas y muy claras. Probablemente, pues, si hubiera una medicación de cannabinoides desarrollada, tenemos el mundo de los cannabinoides sintéticos todavía por ahí, que ahí ni entre, hay cientos de cannabinoides sintéticos que podrían a lo mejor algunos tener funciones también, ¿no? Entonces, por eso el debate a veces es difícil separar el porro de los cannabinoides, ¿no? Y yo intento, cuando hablamos de medicina, que, hombre, cuando uno, por ejemplo, para la vacuna del COVID lo vimos, ¿no? Para la vacuna del COVID se han pasado una cantidad de controles brutales para poder administrar una vacuna porque uno de cada 1000 tiene no sé qué, uno de cada 10.000 tiene un coágulo para que eso se legalice y yo me pueda poner la vacuna. Y luego de repente puedo decir que me fumo un porro y eso es medicinal. Hombre, un porro no pasaría ningún control médico de ninguna agencia de médica del mundo. Pero a lo mejor algún cannabinoide, en unas concentraciones y dosis, tal, es posible que sí. Ahora, si lo sacamos de la medicina y hablamos ya del ocio, pues eso ya depende un poco de los riesgos de cada uno y ya son debates distintos, menos científicos, ¿no? De libertades, de si debe ser legal, de si no debe serlo. Eso ya, digamos, que se escapa un poco al debate más científico, ¿no? Eso ya es casi más político, ¿no? O ideológico casi. Vale, perfecto. Bueno, creo una respuesta bastante completa. Y no busquéis, chicos, que Vale. Sergio justifique vuestras adicciones, ¿eh? No, yo ahí... No, el cannabis, pero es muy interesante porque es verdad que da para debates y sobre todo hay muchísimo desconocimiento porque yo lo entiendo porque es muy complicado. Y sobre todo hay muchísima información ahora, también hay muchos lobbies que vienen a vender el cannabis para las cremas y para no sé qué, y claro, la gente te viene diciendo, los menores, por ejemplo, en sesión te lo dicen, ¿no? Tienes que estar al tanto, porque te dices, si el cannabis cura el cáncer, ¿cómo que no puedo fumar cannabis? Si esto es bueno para el cáncer, el tabaco es malo, pero los porros no son malos, si es cannabis, el cannabis es medicinal. Ahora tienes tu cabrito ese debate diciendo, hombre, hay que discernir unas cosas de otras, ¿no? Pero es un debate muy complicado y muy, muy interesante, desde luego. Me parece muy Y apasionante. ya te hago la última, Sergio, porque podemos estar hablando horas sobre esto, porque es un tema con mucha amiga y lo dejaremos emplazado para cuando nos veamos en Málaga. Perfecto. Pero sobre todo, yo estoy últimamente enfocado en la educación y en cómo prevenir repertorios futuros desadaptativos a través de, por ejemplo, lo has dicho, ¿no? En muchas ocasiones yo he tenido, en el trabajo clínico, he tenido personas
adolescentes que llevaban 7, 8, 9 años fumando y de ejecutar la intervención y ser otra persona. Incluso decir, es que no me conocía, es que vivía anestesiado durante casi una década y ahora empieza a conocerme, ¿no? Y como dices, no desarrollan estrategias de afrontamiento porque cuando llegan a casa, incluso he tenido algún caso donde pues mi pareja fuma y cuando llega a casa del trabajo viene muy agobiado, fuma y ya es otra persona. Y es como entonces no sé quién tengo al lado porque por tanto genera un debate esto muy, muy interesante en la línea de cómo podemos enseñar estrategias de afrontamiento para que las personas no acaben o desemboquen en patrones de evitación. Ya no vamos a decir cannabis, sino cualquier tipo de evitación para no establecer contacto con el sufrimiento inherente a la vida. Muy, muy interesante lo que planteas, precisamente esa parte, hablando primero de esa parte un poco de la personalidad, ¿no? Claro, la propiedad del cannabis precisamente, como decía antes, se almacena en los tejidos, ¿no? Entonces, la gente que fuma porros dice, no, yo hoy no fumo, que hoy voy a coger la moto. Si eres un fumador diario, tienes una cantidad de cannabinoides en los tejidos cerebrales que está intoxicada totalmente. Y de hecho suele aparecer a veces el síndrome hiperemético, con vómitos, etcétera, por intoxicación de cannabinoides en el propio cuerpo, porque se van almacenando. Y en un fumador diario, como tú dices, de 10 años, están ahí metidos y sabemos que a la cognición, por ejemplo, le afecta clarísimamente, o sea, al desarrollo cerebral y la cognición. Mientras uno fuma porros, el rendimiento cognitivo es más bajo, indudablemente. Sabemos que se recupera los últimos estudios que yo tengo leídos, en torno a los 6 meses, 8 meses, de dejar de fumar de forma frecuente, las capacidades cognitivas se recuperan. Pero tarda 6-8 meses desde que uno deja de consumir. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente uno está por debajo. Y eso afecta, sabemos que afecta, por ejemplo, hay el descubrimiento de los mecanismos de mensajería retrógrada, que es un poco que el cannabis parece ser responsable de avisar a las neuronas previas de una forma muy simplificada de la explicación, ¿no? De avisar a las neuronas previas de los señales que envían. Es decir, no hace falta que me envíes una señal o sí hace falta que me la envíes, ¿no? O ya me llegó la señal. Y es un proceso de aprendizaje fundamental. Y el cannabis, los endocannabinoides y el cannabis trabajan ahí. Entonces, una persona que consume cannabis está interfiriendo completamente en mecanismos de aprendizaje que, como tú dices, después de 5 o 10 años sin consumiendo durante la adolescencia, siempre digo que sí, recuperas tus funciones, pero ¿y todo lo que no has adquirido porque estabas fumando? Puede que recuperes y estés otra vez normal y, como tú dices, vuelves a la luz, ¿no? Pero llevas 10 años en los que tu rendimiento cognitivo no te ha permitido aprovechar todo lo que has tenido delante. Entonces, el daño cognitivo no se puede medir eso, pues no podemos hacer un estudio experimental de cómo está una persona 10 años después de consumir o cómo hubiera estado si no hubiera consumido. No se puede medir. Pero los estudios nos indican que efectivamente el daño en ese sentido es importante, ¿no? En habilidades y demás. Y No es muchos de los... reversible, ¿verdad, Sergio? No, digamos que... Claro, cuando dejas de consumir después de mucho tiempo, recupera esas funciones, ¿no? Y de hecho, es lo que tú decías, los propios chavales, por eso uno de los objetivos en sesión es que dejen de consumir un tiempo, ¿sabes si lo logran? Porque si están unas semanas, ellos mismos, recuerdo un chaval que me decía, es que, no, él además decía que estaba empanado todo el día, y es que no, es que como ahora me acuerdo de las cosas, y claro, es que fumabas 2-3 porros al día durante, normal, que no te enterabas de nada, estás completamente fumado. Y no se daba ni cuenta de estar ahí metido. Cuando sale, a veces esa experimentación de mira qué bien estás cuando no fumas, que de repente estás despierto como está el resto del mundo, descubres que a lo mejor te gusta intentar estar así. Y entonces eso va a ser muy útil, ¿no? Esa pequeña experiencia, ¿no? De cómo hacerlo. Entonces, como tú dices, es una pena a veces que se van metiendo en ese círculo que luego el fumador le cuesta mucho salir porque a veces sale de ahí y no se siente cómodo con quién es cuando sale. Tiene preocupaciones, no sabe qué hacer con ellas, se agobia, no sabe qué hacer con ello, y entonces vuelve al porro y ya está. No quiero salir de fuera porque me tengo que enfrentar a cosas, y ahí hay gente de 30, 40 años que lleva fumando muchísimos años y ya y le cuesta muchísimo salir de ahí. Porque no se conoce sin cannabis, no sabe cómo gestionar sin cannabis, y esa parte de la adicción. Y además hay casos cada vez con edades también más altas, 40, 50 años, con adicción al cannabis, con un atasque muy importante, ¿no? Y era muy interesante lo que planteabas de la prevención, porque me parece una de las áreas más bonitas que
iba a meterme al final en ello, pero digo, no me va a dar tiempo a hablar de todo, pero la perspectiva preventiva me parece una de las más bonitas que hay para trabajar con menores. Y trabajar con una prevención de carácter, prevención basada en la evidencia con carácter comunitario, ¿no? Trabajar con los menores pronto y todo tipo de factores de protección que no van a ser buenos solo para el consumo, sino que van a permitir que tengan mejor salud mental, que tengan menos consumo y abuso de drogas, menos bullying, yo qué sé, menos conflictos en casa, que sean más autónomos, que tengan más bienestar. Y la prevención, cuanto más hagamos, más temprana y más basada en la evidencia, mejor que mejor. Porque es el poder que eso tiene. Luego en el tratamiento, hombre, podemos arreglar cosas, pero ya vas más limitado por lo que trae, ¿no? Pero la prevención se pueden hacer cosas maravillosas. O sea, que si trabajas en ese contexto, me parece muy, muy, muy bonito, ¿no? Y ir entrenándoles. Muchas veces, muchas de las habilidades que se trabajan en el tratamiento, que lo decía al principio, se mezclan un poco con la prevención selectiva indicada, con la intervención temprana, es trabajar en que el menor tenga factores de protección, ¿no? Que sepa gestionarse, que sepa gestionar su salud mental, tenga inteligencia emocional, sepa tener amigos y mantenerlos, sepa comunicarse. Entonces, con eso ya vas a la adolescencia con una serie de habilidades que te impiden acabar teniendo, no siempre lo impiden, pero reducen la probabilidad de que tenga ese tipo de problemas, ¿no? O sea que eso es Perfecto. muy, prevención es una cosa muy, muy bonita, la verdad. Vale, pues queda bastante bien articulado para las personas que puedan ver también esta... Hemos plantado una semilla, no de cannabis esta vez, sino esperamos que sea de conciencia y que las personas que están al otro lado puedan utilizar esto también en las líneas de aplicación en el ámbito que se encuentren, ¿no? Te agradecemos mucho tu tiempo, Sergio. No sé si quieres añadir algo más o... Nada, yo agradeceros a vosotros la invitación, que es un placer como siempre charlar con vosotros, que más dar la enhorabuena porque el formato me parece que es fantástico y dar la posibilidad yo creo que le pasará también a los demás compañeros, que la posibilidad de hablar de algo que te guste, que te apetece para divulgar es siempre, siempre un placer y más aún pues con vosotros, así que sí que espero que le resulte muy útil a la gente y nada, para lo que queráis, pues aquí Genial. estoy. Así que Nos vemos muchísimas gracias. pronto. Un abrazo. Un Chao. beso.